Tras la entrevista de Chabeli Navarro en Fiesta, Bertín Osborne ha querido explicar su versión de la historia en Así es la vida. Chabeli quiso gritar al mundo que ella también iba a ser madre junto al cantante. Por fin, ha hablado Bertín Osborne tras la publicación de una exclusiva en el programa tan famoso de televisión español y Chabeli Navarro, en la que asegura que el presentador y artista le habría obligado a abortar en el pasado, cuando una vez se quedó embarazada. Entre agosto y noviembre de 2021 tuve no más de 3 o 4 encuentros con la señorita Chabeli Navarro. Al poco tiempo del último de ellos, me llamó para decirme que se había quedado embarazada, cosa que no sé si es verdad. Pensé que era una broma de mal gusto porque era imposible. Me enfadé bastante, le dije que era absurdo, que lo pensara, que no podíamos ni estaba dispuesto a tener un hijo con el tipo de relación que habíamos tenido. Quédate hasta el final del vídeo para enterarte de toda la información de importancia y si te gusta el contenido, suscríbete y dale like. Muchas gracias por el apoyo. Continuamos con la información. Unos días más tarde, una persona cercana a ella me dijo que mantenía una relación estable con otra persona. Tras el enfado inicial, la llamé para decirle que le ayudaría y apoyaría en lo que decidiera, y que por supuesto, me haría la prueba de paternidad y si el hijo era mío, asumiría todas mis responsabilidades con él y con la madre. Chabeli, con una intervención de su letrada, realiza una declaración ante notario el 18 de noviembre de 2021 en la que afirma su voluntad firme de que se cese cualquier intromisión a la vida privada, dignidad e imagen de don Norberto Ortiz Osborne, pues la señora Navarro Márquez es consciente del daño moral provocado, y que quiere comprometerse en hacer todo lo que esté en su mano para acabar en cuanto antes las informaciones. Ella reconoce que el señor Osborne la ha animado en todo momento a seguir con el embarazo, apoyándole de forma altruista y generosa. La señora Navarro está agradecida a la atención recibida en todo momento por el cantante don Norberto Ortiz Osborne, quien siempre le ha otorgado un trato respetuoso. Estos son algunos de los puntos más relevantes del acta notarial. En mi intención de ayudarla, sin saber nada más de su presunto embarazo ni quién sería el padre, convine en entregarle 10.000 euros ante su precaria situación y 2.200 euros mensuales durante 9 meses para ayudarle y estar tranquilo en conciencia. Nunca supe más, ni si estuvo embarazada o no lo estuvo. Si lo estuvo, no supe si abortó o no. Jamás volvimos a saber de ella hasta sus declaraciones públicas de hace pocos días. Esa es la historia. Y por supuesto, se reserva la posibilidad de tomar acciones legales contra ella y contra quien sea necesario. Esto es todo por el momento, nos vemos en el próximo vídeo.